Ok, a ver. Bueno, muchas gracias. Sí. Ajá, mejor. Muchas gracias por la invitación. Cuando yo recibí la invitación por email para venir al meeting de SLARP, llamé a mi abuela. Yo no sé si es una cosa de Latinoamérica, pero las abuelas son dificilísimas de impresionar. Y llamé a mi abuela y le dije, no, me invitaron a dar una charla en la Argentina. Y entonces estaba contentísima y dijo, ah, no, ahora sí, ahora sí. Y solo para darles una idea, la vez anterior que había llamado, llamé y dije, me dieron el profesor asistente en la Universidad de Pensilvania. Y me dijo, ¿por qué en Harvard no estaban contratando? Así que bueno, muy contento de estar aquí y también de anticipado pedir perdón por, creo que algunas de las diapositivas tienen algunas palabras en inglés y seguro se me olvida algo y lo digo en inglés, y es que es así un poquito como bailar, esto de trabajar en inglés y hablar en español. Uno sabe que va a pisar la pareja, pero si los dos lo ignoramos, como que no pasó nada. Entonces, a ver, vamos a hablar de resonancia, de la urografía por resonancia magnética. Vamos a describir los aspectos técnicos. Después les voy a mostrar algunos de mis casos favoritos o cuándo se puede usar. Y después vamos, rápidamente hablamos un poquito de la función y de algunas cosas en que estamos trabajando en cuanto al análisis de las imágenes. ¿Por qué hacemos urografía por resonancia? Evaluamos el parénquima renal de la misma manera que el ultrasonido. Evaluamos la vejiga y la uretra de la misma manera que lo haríamos con la cisto-uretrografía miccional. Pero vemos los uréteres. Los uréteres son difíciles de evaluar con otras modalidades. Los vemos con la cisto-uretrografía solo cuando hay reflujo, y vemos los uréteres con ultrasonido solo cuando están dilatados. Entonces la resonancia te da los uréteres todo el tiempo. Y esa es una de las ventajas. Y la otra ventaja es que vamos a tener, de nuevo, la evaluación del parénquima, la evaluación del sistema colector y la función renal. Y la función renal va a estar dada por el contraste, el flujo de contraste a través de los riñones. Entonces, lo primero que quiero decir es que la urografía, la gente la considera un estudio avanzado, un estudio difícil, pero en realidad todas las imágenes que les voy a mostrar son una de estas tres. Estas son T2, donde vemos el parénquima. Estas son heavily T2-weighted, T2 más pesado, donde vemos más el sistema colector. Y la última es el de contraste. Entonces solo hay tres secuencias que son importantes. Y si las hacemos bien esas tres secuencias, no tenemos que hacer más nada. Algunas de las indicaciones, anatomía compleja sin reflujo, anatomía renal compleja, lo usamos mucho en los problemas de fusión renal, porque la medicina nuclear tiende a tener problemas con la interpretación de esos riñones. Las lesiones quísticas, recibimos muchos pacientes que quieren diferenciar entre un quiste y un divertículo. Algunos de los divertículos son sintomáticos y se pueden tratar de manera diferente si uno los clasifica como divertículos en vez de quistes. Y también vemos los vasos aberrantes, que es una obstrucción entre la unión uretropélvica por una arteria renal accesoria. Alternativas, esto no tiene nada que ver con resonancia, solo como un recordatorio que este era un paciente que le hicieron un ultrasonido para ver esta masa, después le hicimos una tomografía para ver la misma masa, después hicimos una resonancia para ver la misma masa. O sea, al final todas las imágenes son fotos, ¿no? Son imágenes. Entonces, las alternativas, de nuevo, podemos ver el parénquima con el ultrasonido, podemos hacer tomografía, pero tenemos la radiación y después tenemos la resonancia. La pilografía de eliminación, la verdad es que esta la tomé de la literatura porque yo nunca he hecho una. Pero vi este caso y me lo robé, un paciente con una nefrectomía y creo que le hicieron una placa después contraste. El MAC-3, que es el de medicina nuclear, que el problema es que la resolución no es muy buena. El MAC-3 tiene muchos problemas, o sea, los estudios de medicina nuclear tienen muchos problemas, pero lo más importante es que la resolución es pobre.
Y la verdad es que tratando de emular algunos de los resultados que tenemos del MAC-tree es bien difícil porque simplemente esto es una de dos proyecciones y la resonancia es tridimensional. Esto es donde fallamos o donde la gente piensa que está difícil. La urografía por resonancia requiere muchas veces sedación o anestesia, requiere que la gente de enfermería esté presente, un radiólogo supervisándolo. Hay que informar a los padres sobre la sonda de Foley y la hidratación y que tienen que llegar temprano. Por algún motivo, o sea, es normal, ¿no? Que si el paciente viene a una consulta de ginecología, todo el mundo sabe que lo van a examinar. Ahora, cuando el paciente viene al departamento de radiología y uno le dice que vamos a poner una sonda, la mamá llora, el niño grita y se vuelve un desastre. Entonces nosotros, o sea, lo más importante es que ellos sepan antes de venir que este examen requiere un catéter urinario. Entonces las enfermeras se van a encargar de la hidratación, de la sonda y de dar el Lasix y el contraste es por el técnico, ¿no? ¿Por qué le damos furosemida a todos los pacientes? Aquí les tengo un ejemplo, aquí es el mismo paciente sin Lasix y con Lasix. Y ves como hay mayor dilatación de todo el sistema colector, es mucho más fácil ver la duplicación, ver todo el recorrido del uréter. Y también hace que el estudio sea mucho más rápido. El estudio de medicina nuclear, hacemos los 2 minutos, después hacemos 20 minutos, después damos Lasix, esperamos 20 minutos más para diagnosticar obstrucción. Es un estudio de 1 hora. Si hacemos eso con la resonancia, duraría 1 hora y media. Entonces lo que hacemos es que le damos el Lasix desde el principio y solo necesitamos 8 minutos después del contraste. Este es el protocolo. Sí se puede hacer más rápido. Este es un paciente que hicimos... Era una niña de 13 años y la hicimos en 45 minutos. Esta es la primera imagen a la izquierda, son los localizadores y la última imagen es la última imagen de T1. Así que sí se puede, ¿no? Este es el protocolo que disponible para cualquiera que lo quiera copiar, lo tenemos para GE y también para Siemens. Las primeras imágenes que vamos a tomar es un single shot, que son imágenes muy rápidas, las hacemos en plano sagital y después hacemos este oblicuo coronal que incluye los riñones en su eje largo y la vejiga urinaria, todos en la misma imagen. Hacemos imágenes de T2 con mayor gradiente para ver mejor el sistema colector y después hacemos la imagen del contraste. Y la imagen del contraste adquirimos imágenes cada 10 segundos, por los primeros 3 minutos y después los espaciamos un poco más y vemos el recorrido, ahí vemos en ese cine, vemos el recorrido del contraste desde las venas, la aorta y después va la parte, la fase cortical y como la fase de excreción. Este es uno de mis casos favoritos, este es un paciente que fue adoptado, tenemos unas clínicas de adopción muy largas porque vienen de otros países sin ningún archivo médico. Entonces ahí este paciente venía y dijeron que había tenido una nefrectomía. El doctor que le evaluó dijo, pero yo no veo ninguna cicatriz, así que tal vez es una agenesia renal. Hicimos la resonancia y ves que es una fusión renal. Ves aquí, a ver. Aquí está el riñón derecho chiquitico. Y lo bueno es que me sirvió, esto sirve de recordatorio que los uréteres, inclusive con la fusión, el uréter derecho se inserta normalmente. Entonces da la vuelta y como el uréter no está dilatado es más fácil de ver después del contraste. A ver. Este es de nuevo uno de esos pacientes, quiste o divertículo, y aquí solo le muestro 2 imágenes. La imagen de la izquierda es la imagen de T2, donde se ven todos estos espacios dilatados y no podemos diferenciar uno del otro. Pero después, cuando lo vemos después de contraste, los verdaderos quistes no reciben contraste, mientras que el divertículo sí. Y la ventaja de diagnosticar un divertículo es que puede ser tratado es en realidad una estenosis infundibular, entonces se puede tratar diferente, no necesita, lo pueden tratar intracavitario. Retrógrado.
Este es otro paciente, les muestro lo mismo. De nuevo, espacios quísticos, espacios con fluido, en el T2, después en la urografía. Y este de aquí. Where is his mouth? Aquí está. A ver. A ver. Y uno ve que, por ejemplo, vemos que algunos de los espacios se llenan con contraste, y esos son los espacios que están unidos al sistema colector, mientras que los quistes no, que es este de aquí, que no se llena. Último, les prometo, quiste o divertículo, y este otra vez divertículo porque vemos el contraste depositándose en el espacio. Y este es uno de esos casos que, de nuevo, quiste o divertículo, ninguno de los dos, ¿no? Porque este es el caso que vimos en ultrasonido hace un segundo, o que vimos el reporte hace un segundo, que esto es un sistema duplicado, que el upper pole, el polo superior está displástico. Una de las ventajas de esto de quiste o divertículo con resonancia es que con tomografía tenemos que esperar algunas veces 1 hora y 2 horas para ver que el contraste de verdad llegue al espacio quístico. Con el gadolinio se cambia las imágenes mucho más rápido. Entonces vemos que en 6 minutos vimos 100% de los casos de divertículo que nosotros teníamos. Entonces no hace falta hacer esas imágenes extras 1 hora después, ni sacar al paciente del resonador y mandarlo a caminar, nada de eso. Este es un paciente con obstrucción de la unión uretropélvica. Este también es un caso de mis favoritos porque también como que lo hice mal. Aquí tenemos las imágenes y esta es una niña de 10 años con incontinencia urinaria nueva. Entonces la pregunta era que si era un uréter ectópico o una fístula. Vemos que los uréteres se insertan normalmente en los 2 lados y vimos que no hay duplicación, o sea que los uréteres están bien. Entonces yo lo llamé una fístula. Esa es la parte que lo hice bien. Describí que la vagina estaba llena de líquido. En esta imagen sagital lo vemos que hay también orina en el útero. Pero también vemos esto aquí. Es la tapa de una botella de champú. La niña aparentemente se insertó eso cuando tenía que 6 años o algo así, y nunca le dijo a nadie, se le olvidó. Entonces era una fístula, pero era una fístula por cuerpo extraño. Y bueno, este es otro, y este sí es un uréter ectópico, que les voy a mostrar varios casos. Y vemos en la reconstrucción como el uréter baja y sigue bajando y sigue bajando y se inserta ya generalmente en la vagina, en las niñas, pero también se puede en la uretra posterior. Y este es el espécimen quirúrgico. Con los sistemas duplicados hacemos lo mismo. La ventaja es que podemos hacer la función renal por cada polo. Aquí vemos esos quistes que son degenerativos. Vemos en el después de contraste, vemos que el tránsito de contraste está retrasado en ese polo superior. Y en la última imagen es una reconstrucción de 3D, donde vemos que ese polo superior tiene un uréter. Ese no fui yo. Okay. Vemos un uréter muy dilatado que de nuevo baja y se inserta mucho más abajo de lo que debería. Y una de las ventajas de hacer resonancia en estos pacientes, esta es una niña de 6 meses, entonces podemos diagnosticar el uréter ectópico antes de que ellos ganen continencia. Entonces estos pacientes se reparan quirúrgicamente y nunca pasan por la fase de incontinencia.
que es muy importante porque a veces cuando hacemos el diagnóstico con retraso, son pacientes que no los dejan empezar el colegio porque todavía están en pañales o no requieren mucha más ayuda psicológica porque piensan que algo está mal con ellos, y algunos pasan hasta un año dando entre pediatra y psicólogos hasta que por fin dan con alguien que se le ocurre que no es algo psicológico, sino que es algo funcional. A ver. Este es un caso de un riñón en herradura y vemos que en realidad hay 4... Un riñón en herradura, una de los polos, que sería el polo inferior del riñón derecho, está dilatado y el contraste, el tránsito de contraste está retrasado. Último caso que les muestro solo del uréter, de nuevo, un uréter dilatado que baja y se inserta más abajo de donde debería. La parte de función, que es en realidad lo que vamos a pasar los próximos 7 minutos hablando de eso. Todas las cosas que hacemos de función las hacemos con este software. El software fue desarrollado dentro de CHOP y está disponible, es gratis. Entonces, si obtenemos buenas imágenes, la parte del análisis les prometo que es fácil. ¿Okay? Y no se dejen intimidar por nada de aquí, porque esto es gratis, es algo que todos podemos hacer. Las pruebas de función renal están basadas en cómo el contraste pasa por el parénquima, y estos son algunas de las cosas que podemos aprender. El calicial transit time es el tiempo que pasa el contraste desde que llega a la aorta hasta que llega al sistema colector. El tránsito renal es el tiempo que pasa desde la aorta hasta que llega al uréter próximo, o sea que pasa la unión ureteropélvica. Y también podemos hacer cálculos de función renal diferencial por volumen y por Padlak. Y esto no... A ver. Bueno, ese no... Esto era otro video, pero no importa. Aquí lo mismo. Estas son las imágenes después de contraste. Esta es la segmentación. Y estas son las curvas que obtenemos. Una curva, la roja para la aorta y la azul y la verde para los riñones. Y mientras veamos que empieza vemos ese pic al principio, el pico de cuando el contraste está llegando al parénquima, y después empieza a lavarse el contraste, y es lo que vemos que la curva va bajando. Entonces, este para mí es un buen caso porque se mencionó antes, que me parece perfecto, que el problema con hidronefrosis es el mismo problema que tenemos con hidrocéfalo, ¿no? Que uno no sabe si está bajo presión o no, uno sabe que está dilatado y eso es todo. Entonces este es un sistema dilatado, lo vemos aquí en las imágenes de T2, pero vemos que el contraste pasa a buena velocidad, y cuando vemos la función, vemos que ese riñón derecho tiene sus tiempos corticales de calicial transit time y el de tránsito renal están normales. Quiere decir que ese es un sistema colector que está dilatado, pero que no está obstruido. Entonces no necesita intervención. Cuando el sistema está obstruido, es como lo vemos aquí, y vemos que la curva es completamente plana y no hay nunca ese lavado del contraste. De nuevo, aquí les muestro el sistema obstruido y vemos que el tránsito es mucho mayor, el tiempo. Usamos 8 minutos porque hubo un paper, como hace 15 años o 20, que describió tratando de compararlo con medicina nuclear, y dijeron que 8 minutos para ser obstruido, de 4 a 8 minutos estamos indecisos, y menos de 4 minutos es normal. Nosotros hemos estado jugando con esos tiempos, y la verdad es que si tienes si el riñón se ve como un sistema colector dilatado y estamos a 6 minutos, lo llamamos. Entonces creemos que el corte debe ser un poco menos, alrededor de los 5 minutos. Pero claro, tiene que ver con cuando se tiene un sistema muy dilatado y se hace el paciente con el supine.
supino. Ese estuvo fácil, perdón. Cuando se tiene un sistema muy dilatado y se hace el paciente en posición supina, el contraste tarda mucho porque tarda a decantar. Entonces necesitas llenar toda la cavidad antes de que salga del sistema colector hasta el uretra. Entonces eso puede ser como un falso positivo, ¿no? O sea, se tarda 8 minutos, pero en realidad se tardó 8 minutos en llenarse, no porque había obstrucción. Entonces es muy importante considerar la parte anatómica. Por eso, diferente del estudio de medicina nuclear, no podemos dar números sin antes ver la parte de cómo se ven en las imágenes de precontraste. Este cine. Aquí lo mismo, vemos un sistema dilatado del riñón izquierdo, vemos las imágenes de T2 y estamos discutiendo si esto está dilatado o obstruido. Pero cuando vimos las imágenes de contraste, vemos que... Les muestro el cine otra vez para que se hagan su propia idea. Y ya que tienen una idea, les muestro los datos, los cálculos que hacemos como post-processing y ven que, de nuevo, no hay obstrucción. ¿Ok? Eso estuvo fácil, ¿no? Cosas en las que estamos trabajando ahora, en parte de investigación, pero que pensamos que es como cómo podemos avanzar esta técnica un poco más. Decidimos hacer curvas normales. Uno de los problemas con resonancia magnética es que comparado con tomografía es mucho más fácil porque tiene Hounsfield units, que son estándar y que uno puede decir, bueno, más que esto es tanto y menos que esto es tanto. La intensidad de señal en resonancia es mucho más difícil de equilibrar. Entonces, hasta ahora, todas esas curvas no se podían comparar unas con las otras. O sea, podemos analizar un paciente a la vez, pero nunca podemos analizar grupos de pacientes. Entonces, una de las cosas que hicimos es, tenemos un estudiante, digo yo, pero tiene un PhD en matemáticas, así que no es estudiante, pero no mío, que hizo unas integrales y equilibra todo el sistema, la intensidad de señal y nos permite hacer estas curvas normales, que lo que me pareció interesantísimo es que cuando lo hacemos por edad, vemos lo que nos esperamos, ¿no? Que la aorta, o sea, tiene que ver con el gasto cardíaco. Que los niños pequeños tienen mucho más volumen latido por minuto y entonces la curva se va a la izquierda. Y con la edad se transforma en una curva que veríamos en un adulto, ¿no? Que es más plana y más hacia la derecha. Y lo mismo pasa con los riñones. Lo que pasa es que estas curvas están un poquito muy gruesas, pero vemos que hay mejor función renal en los niños más pequeños y filtran más. Y los niños más grandes tienen más capacidad de concentrar. Ese es el cuento. También hicimos otro estudio comparando los diferentes contrastes. Yo no quería poner los nombres ahí por si acaso. Pero diferentes contrastes en los riñones los usan diferentes y pensamos que esto tiene sentido porque este era un agente lineal. Estos son los agentes macrocíclicos que son más seguros y son los que usamos ahora. Como nuestro estándar en los hospitales de niños, ya no se usa el agente lineal con la molécula lineal, pero uno es iónico y el otro no. Similar a lo que vemos en las caderas con el sinovio, el agente iónico transfunde más rápido. Y esto va a estar dificilísimo porque cada uno es un cine. Entonces vamos a ver. Esto es cómo se hace, cómo está la segmentación. Esto es como corre el contraste. Y entonces, ya que sabemos esas dos cosas, podemos hacer dos cosas más. Podemos calcular la función glomerular por riñón y podemos calcular cuánta sangre va a cada lado, porque sabemos cuánto contraste pasó por la aorta. Ahora podemos saber cuánto de ese contraste fue al riñón derecho, cuánto de ese contraste fue al riñón izquierdo, y eso nos da el flujo sanguíneo a ese riñón. Y después, sacando lo que es el flujo sanguíneo versus
cuánto contraste el riñón filtró, entonces calculas una función glomerular. No está validado, así que no es como la inulina, pero creemos que podemos. Y por último estamos haciendo DTI, que para empezar con un ejemplo que sirva, este es riñón poliquístico y niños normales, y el largo de las fibras de los tractos es mucho más largo en los riñones normales que en los riñones con quistes. Y lo que pasa es que los quistes van a deformar el parénquima y eso es lo que va a dar... y pensamos que podemos usar esto como un determinante de decay, de función renal que va decayendo. La idea es que la gente con enfermedades poliquísticas no reciben contraste porque ya de por sí tienen riesgos renales. Entonces, si podemos hacer esto sin contraste y como darles una idea de cuáles son los riñones que están fallando, los nefrólogos entonces pueden ajustar el tratamiento. Y a ver, en resumen, la urografía por resonancia magnética provee información comprensiva, morfología, función y nos ayuda a diagnosticar las anormalidades urológicas en los niños. Una buena técnica requiere coordinación y requiere que uno tenga un buen plan de ejecución, un plan para las enfermeras, para los técnicos y que uno esté ahí con ellos, pero les digo que con buena técnica la interpretación es sencilla y más aún todas las imágenes que vimos eran solo 3 secuencias, entonces no es tan difícil si lo hacemos bien y lo dejamos sencillo. Y bueno, y la mayor utilidad de la urografía por resonancia va a ser la evaluación de anatomía compleja. Y bueno, muchas gracias.